Bienvenidos al Salón Blanco del Lunario. Estamos muy contentos de que estén aquí todos. Hay varias que repiten este proyecto y nos da mucho gusto. Ya saben que hay una sesión con este mismo formato al mes y en esta ocasión no necesitamos presentar mucho a los invitados. Julieta Venegas, que creo que sobra decir cualquier cosa, pero sí es importante mencionar que la faceta que a veces no es tan conocida de ella es que es una lectora voraz desde siempre, tengo entendido. Entonces justo es la oportunidad de conocer ese lado. Carlos Velázquez, que es un autor que en su vida paralela quiere ser el próximo Lester Bangs de esta generación y tiene un doctorado no oficial en música, así que en Lou Reed, precisamente. Julia, que ya nos ha acompañado varias veces, académica y moderadora de esta sesión, que además también fue la primera en organizar oficialmente un curso sobre la historia del rock, después de haber hecho también un doctorado, sí oficial, en historia del rock. Entonces, bueno, tenemos aquí mucho material, así que los dejo con ellos. Muy bien, muchas gracias, Ana Sof. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, qué gusto que estén aquí en el Lunario, en esta experiencia muy sui generis que es Tercera de Forros, uniendo la literatura y la música, pero ahora resulta, hemos estado platicando un poquito hace un rato y ya Carlos se está como que revelando a la literatura, ya está desconociendo sus orígenes y lo que te trajo aquí, sí. Porque está embelesado y fascinado con Lou Reed, que además he de decirles que en el año 93 estuvo precisamente aquí en el Auditorio Nacional dando un concierto donde está ahorita Luis Miguel. Entonces, bueno, pues, pero ahí estuvo Lou Reed y bueno, sí, hay diferencia en ese tono, pero bueno, lo tuvimos acá y nos dice que por aquí hay un póster que Carlos quiere ver, entonces ya lo iremos a buscar. Pero este doctorado, de veras, parece que eres la autoridad número 1 en Lou Reed y estás muy joven y estás en Torreón y ¿qué? ¿Cómo fue esta conexión con Lou Reed? La música es como cualquier frontera, viaja. Y la música es como allá en mi pueblo, en mi rancho dicen, aunque, o sea, si te toca, aunque te quites. Y entonces Lou Reed y la Velvet Underground me fueron a buscar justo directo hasta mi ciudad. Mi ciudad, que es una ciudad muy pequeñita, pues ahora industrial, devastada por el narcotráfico, tuvo un momento de esplendor. Era un proyecto de área metropolitana porque están unidas las ciudades de Torreón, Gómez y Lerdo. Y locos donde quiera hay, pero verás que había 3 grandes, pero enormes tiendas de discos. Entonces, cuando yo era niño, lo menciono en el texto que escribí sobre Lou Reed, que robaba a mi familia para ir a comprar discos, a mi abuelita, mi abuelita tenía un Sagrado Corazón, y entonces, atrás del Sagrado Corazón, ella escondía el dinero, y yo iba y le sacaba ese dinero, y que terminaba en manos de los dueños de las tiendas de discos. Y mi vida se torció un poco por la música. Cuando yo estaba chavito, nadie lo va a creer lo que voy a decir, pero es la verdad. Yo fui el primer lugar en aprovechamiento a nivel estatal en primero, ¿sí? En primer grado de primaria. En segundo año yo era la estrella ahora con la fama de los ñoños y el bullying me hubieran matado, pero en ese tiempo se valoraba el conocimiento en este país. Entonces, yo era la estrella y yo creo que Dios, o sea, yo tenía un destino para convertirme en una persona de bien. Entonces, un día, cuando tenía 8 años, fui a una de estas tiendas de discos Beto se llamaba, y me llevó a alguien, no sé por qué razón, porque a esa edad, o sea, sí estaba todavía muy chavito, sí oía música, pero me llevó algún primo de estos que tenían sus grandes colecciones de viniles, y veo así, los viniles los ponían en la pared todavía, ¿no? Veo así el Shout of the Devil de Motley Crue, y ahí
vi todo mi futuro, las drogas, el alcohol, los excesos, ahí se torció mi vida, ahí valió madre y ahí nació mi amor por la música. Y pasó lo mismo con una caja que sacaron que se llama Peel This and See, o See and Peel This, que es una caja de la Velvet Underground cuádruple, ¿no? Y obviamente, digo, va a sonar muy poco masculino lo que voy a decir, pero pues a quién no se le antoja esa portada con el plátano. Bueno, ¿qué diría Andy Warhol? Y bueno, acabaste trabajando en una tienda de discos y Julieta también trabajó en una tienda de discos. ¿Y cómo llegas a esa tienda de discos y cómo llegas a Lou Reed? No tuvo que ver nada una cosa con la otra. Yo realmente, y fue muy chistoso porque yo cuando empecé a trabajar en la tienda de discos, todavía ni siquiera me compraba discos. O sea, se los robaba a mi hermano, se los robaba a mis papás. Dos ladronzuelos tenemos pues aquí. sí, o sea, yo robaba, discos y cassettes, y vinilos evidentemente no podía robar, entonces más bien nos los troqueábamos ahí en la casa. Pero cuando empecé a trabajar en la tienda de discos fue cuando realmente me hice curiosa de comprar y de escuchar me la pasaba todo el día diciendo, ay, regalen discos, el círculo les mandaron muestras, ay. O sea, todo el día está jode para ver qué es lo que habían mandado y las cajas de discos gratis y yo no me los robaba como acá a mis ojos. Entonces, y llegué a Lou Reed por un amigo, a mí me encanta, como que es muy raro, yo realmente cuando empecé cuando me salí del clásico, digamos, porque yo empecé con piano clásico, mi primera inquietud fue escribir. Yo no era cuando crezca quiero cantar, era cuando crezca quiero escribir canciones y eso es como era mi ambición. Entonces me llamaba mucho la atención los compositores, la gente que escribía sus historias, que escribía como que eso, pero y era bastante sui generis, me podía gustar desde... bueno, Lou Reed realmente llegué a él porque me gustaba mucho Susan Vega y ella hablaba de él en el 86 o algo así, y ya ahí empecé a escuchar un amigo me dice, yo te paso un cassette de Transformer y Berlín, me hizo un mixto y ahí me hice como, ahí me clavé, o sea, me pareció una locura sus historias, todo, o sea, más que nada como que las historias como tan urbanas y de esos personajes que todo el tiempo estaba como narrando desde un punto de vista como amoral un poco, o sea, te contaba todas las cosas sin juzgar, sin decir como, híjole, o sea, ve lo que hizo esta persona, o ve el travesti o sea, todo era como contado de una manera como tan, y a mí me vale más de todo, o sea, porque además lo decía muchas veces, y a mí todo, o sea, como que te contaba las cosas y luego te decía, y a mí realmente no me importa, o sea, y eso lo hacía muy interesante, o sea, como que lo hacía, y eso me llamó, o sea, sí fue creo que por las músicas, por las letras primero, que me jaló, y lo de la tienda de discos realmente, pues nada, fue una buena no sé, ya me gustaba, o sea, yo estaba en la música y todo y necesitaba un trabajo y dije, pues estaría padre, no sé, y en realidad era de discos y de videos, entonces rentábamos videos y más completo, sí, era bastante completo, sí, entonces siempre me llevaba películas y pues, discos y todo. Muy bien. Oye, ¿y por qué no escribiste letras de canciones? Porque mira, acá la letra era lo que te interesaba y tú acabaste en las letras, pero ¿por qué no escribiste canciones? Porque, bueno, nosotros en el norte hay una tradición. Alto, Julieta también es norteña. Claro, por eso estamos aquí, la dupla norteña. Además que noroeste y noreste, ¿no? Ella está del lado de Chalino, yo estoy del lado de los Cadetes. No, ¿por qué no escribí canciones? Yo creo que de alguna manera sí hago canciones, es decir, por ejemplo, ahora cuando estoy escribiendo los cuentos o cuando escribo crónicas, sí hago canciones en el sentido de que nosotros, los norteños, o sea, no sé qué tanto pase con otras músicas o con otras regiones, pero nosotros los norteños de alguna manera tenemos la vocación de contar historias o ¿cómo decirlo? Está en nuestro ADN contar historias, porque cuando somos niños, que te subes al camión, que vas a una boda, que te metes a una cantina o pasas por una cantina, escuchas música que en general son corridos. Entonces los corridos proponen una estructura musical, proponen un modelo narrativo y nosotros inconscientemente crecemos con ese modelo narrativo. Por esa razón hay muchos escritores norteños, por eso hay mucha música en el norte, porque nosotros venimos de alguna manera condicionados. Entonces, además de eso, en la región donde yo vivo, que es la Laguna, existe un movimiento bastante insólito de cumbia lagunera, porque no existe
Ese ritmo no existe en otra parte y es muy característico de ahí. Y también es un modelo narrativo y también te propone pues una manera de contar una historia. Entonces, o sea, aunque digamos, aunque tú no estudies letras, aunque tú no vayas, aunque tú no tengas como la decisión de convertirte en un artista, está insertado en ti inconscientemente la manera de cantar, de narrar una historia, ¿no? Porque los corridos narran una historia, ¿no? La muerte del capo, el asesinato la desaparición de la camelia, ¿no? Y todo eso está en nuestro inconsciente y somos proclives a ello y por eso hay una gran cantidad de creadores y de escritores y de gente que nace para eso o al menos lo trae insertado y puede ponerlo en práctica. ¿Tú crees que Lou Reed hacía corridos neoyorquinos? Pues sí es un narrador en Nueva York, ¿no? O sea, como que sí, Nueva York parece ser como un personaje en sus historias, ahora sí, o sea, todo está rodeado de Nueva York y de un poco su actitud también me parece muy neoyorquina, no, o lo que yo pienso, porque para mí Nueva York es como completamente glamuroso, ¿no? Me siento súper polverina cuando voy, así me agobio y no puedo dormir, o sea, como que se me hace un lugar así como una gran ciudad, ¿no? Y él siempre, pues digo, siempre fue como de mirar como hacia el otro lado, ¿no? Como que contaba historias que, pues digo, siempre lo que eligió contar, lo contó de una manera que no era, no sé, de una manera... Yo con una canción que conecté mucho de él también, que además tú lo mencionaste en tu artículo, es de este disco de Songs for Drella, el de Small Town, que me mató. Esa canción era como mi himno también, o sea, era como de I don't want to live in a small town, o sea, está hablando como de... Es un disco que hicieron él y John Cale bueno, un homenaje a Andy Warhol, pero ese disco, en especial esa canción, para mí fue así, o sea, que estuviera tocada en piano, de la manera en que está tocada y que la letra, o sea, esta onda de salirte de un pueblo y decir, pues yo no estoy hecho para esto, o sea, they stare at me, let them stare at New York City, como que si me ven, o sea, que no me estén mirando a mí como si fuera un raro, o sea, como que, y a mí eso siempre lo sentí en Tijuana, como que estás en un lugar chico, o sea, Tijuana es una frontera y tenía mucha información, pero al final es un lugar conservador, o sea, mi familia era conservadora o digamos todavía lo sigue siendo, pero esta cosa de ser un lugar chico y decir, al final, cómo remata la canción que dice como lo bueno de vivir en un small town, en un pueblo, es que lo odies, te quieres ir. O sea, y yo me sentía muy identificada. O sea, no que odiara Tijuana, pero sí me quería ir. O sea, ¿Y te fuiste? Y me fui. Sí. A otro tipo de Nueva York. Se fue, sí. No, se fue a otro pueblo pequeño, Coyoacán. Salió de un pueblo pequeño para irse a otro pueblo pequeño. Sí. Oye, ¿y tú yo digo, hablando de Coyoacán, yo creo que es como Zacatecas adentro del DF, ¿no? Bueno, okay. Sí, la verdad que la sí. visión del externo. Sí. Oye, ¿y si Lou Reed en lugar de cantar hubiese sido escritor, serías tan fan? No, es que sabes que Lou Reed es escritor. Sí, pero que hubiera hecho novelas y sí, cuentos y todo, más. No, pero mira, o sea, por ejemplo, yo a Lou Reed, yo no lo considero, o sea, yo no considero, aunque tiene este mote como del poeta de Nueva York, que para otros es el rey de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha gente que lo asocia al hecho de la poesía, porque medio encara la figura del poeta maldito, sobre todo en sus primeros textos y en sus primeros discos. Pero yo no me puedo reconciliar con esta idea porque Lou Reed no es como que, nunca manejó la faceta del trovador. Sí. Es decir, no es... No, era rock. Ajá, o sea, la guitarra eléctrica. Entonces, me parece muy difícil de conciliar. Pero yo creo que, lo hablábamos arriba, su etapa noventera y que a partir de Nueva York y este disco, esta trilogía de discos que son for Drella, set de Twilight Drilling y este otro, el de Magic and Lost, uh-huh. Para mí ahí Lou Reed lo que está haciendo es decir, aquí va la gran novela norteamericana de Lou Reed. O sea, porque si analizas los discos, las historias, lo que está planteando, para mí Lou Reed más que el novelista más que el poeta es el novelista de Nueva York. ¿Sería tan fan? Definitivamente no, porque hay una cosa que a mí aparte de lo que ya mencionó Julieta, de la música, de las letras, bueno, de las letras en particular, a mí lo que me mata de Lou Reed en muchos sentidos es el sonido de la guitarra. Mm. O sea, siempre que hablamos de guitarristas, o sea, pensamos en Hendrix, obviamente que es una referencia, pero ya más acá, para nosotros los guitarristas o los buenos guitarristas o los virtuosos son, pues, digamos, Joe Satriani, Steve Vai, que son estos guitarristas uh-huh. que saben hacer todo con la guitarra,
pero que a mí en lo general no me dice nada. Para mí, uno de los mejores guitarristas desde toda la historia es Lou Reed, por lo que te transmite, o sea, por lo que ese sonido que sale de la guitarra te hace sentir, te golpea acá. Entonces, sí, definitivamente no sería la misma admiración, o sea, no le puedes quitar la guitarra a Lou Reed, o sea, por ejemplo, Patti Smith Patti Smith, sensacional, maravillosa, le puedes quitar la guitarra y no hay pedo, ella hace sus poemas, ella te embruja con poemas, ¿no? Pero Lou Reed sí, definitivamente, o sea, además yo creo que fue uno de los grandes teóricos de la guitarra, hablábamos de Metal Machine Music y las innovaciones que planteó allí, los experimentos, o sea, creo que había un trabajo muy profundo y eso forma parte de todo lo que es el universo de Lou Reed. La guitarra de Lou Reed o la voz de Lou Reed, más allá de lo que dice. Es que para mí es como que la combinación de las letras y la voz. Yo soy más de la voz que de la guitarra, la verdad. Sí, porque es una voz también muy especial la que tiene Lou Reed. Pues que la verdad sus melodías son casi habladas todo el tiempo. Bueno, en los primeros discos sí tenía como más melodía, pero entre más como que fue pasando el tiempo, tenía algún hook en la guitarra y tal, pero como que era más como la historia para mí o sea, pero sí es cierto que siempre tenía como algún hook en la guitarra, y siempre había algo que como que te enganchaba, pero para mí como que siempre fueron las letras, o sea, siempre fue como esta cosa de la voz que tiene, y esos como los dos, no sé, yo pienso como la primera etapa solista, digamos, como Transformer y Berlín, pues también era como todo, o sea, la producción, toda esta cosa de que tenía cuerdas, tenía guitarra eléctrica, o sea, como que a mí esos discos me parecen increíbles, o sea, de todo, que es un disco de rock, como dices, está haciendo rock, no está haciendo como, pero es un rock de autor, no, suena horrible, creo que se diga algo de autor, suena horrible, pero, sí, dije, pero es un rock de canciones, o sea, no es como que no es nada más un rock de sonido, sino es un rock de canciones, así como, bueno, todo el rock es de canciones, pero pues igual. Ahora, ahorita que te equivocaste, ya se me fue la pregunta que iba yo a hacer, de este Lou Reed rockero. Ya me acordé. Mucha gente no entiende las letras de las canciones. Además, si entiendes inglés o las tienes que leer, sí, y a veces son muy abstractas y muy simbólicas. Y yo creo que aquí esta parte musical es fundamental porque te sigue transmitiendo o no, o necesitas a fuerza entender las letras. ¿Qué pasa con ese Lou Reed? Hay cierta etapa de Lou Reed, y creo que sobre todo muy al principio, sobre todo con la Velvet, que es o sea, Lou Reed es la estrella y es el compositor principal y es el que se encarga más que nada del material, de los versos de las canciones, en que sí hay mucho slang de la vida baja neoyorquina, ¿no? De la vida del travesti, de la vida del dealer, de la vida y la fascinación que experimenta Lou Reed por todo este universo, o sea, lo plasma pues, tal y como es, o sea, no hay, en las canciones de la Velvet, bueno, y en Lou Reed en general, no existen eufemismos. Y sí hay en algún momento en el que no lo entiendes, digamos, literalmente, pero la música te ayuda a crear una especie de comunión en la cual, si no lo entiendes totalmente, lo intuyes y estás en la atmósfera. Es que esto es lo más cabrón, ¿no? Hablábamos hace rato del tercer disco de la Velvet, que cumple 45 años, creo que los cumplió, no quiero mentir, no sé si salió en el 69, entonces los cumple en el 2015, ¿no? 45 años, es un disco hermoso, es un disco que sale en el 69, la crítica lo hace pomada al grado de que se separa la banda, lo escuchas hoy y dices, wow, ¿no? Ya quisiera cualquier grupete, ya quisieran los Killers sonar como suena este disco. Bueno. Entonces se crea esta atmósfera y entonces a lo que voy es que en relación a los dos primeros discos que son sumamente experimentales, que son muy riesgosos, que tienes el violín, ¿no? Que estridente, que está en Venus in Furs, ¿no? Que está haciendo todo esto. Y luego escuchas este momento lírico tan hermoso con una canción que se llama Jesus. Dices, a ver, en el primer disco le hacen una canción a la heroína, y sí, la heroína, y mi hermana, y me la quiero, ¿no? Me la quiero meter toda la de Nueva York esta noche, y luego le haces una canción a Jesús. O
sea, ¿qué onda, no? Pero escuchas ese disco y escuchas la atmósfera y no vas a entender, aquí sí vas a entender literalmente, pero no vas a entender cómo se hace esta transición de una banda que le canta a la heroína y al cuero negro y a los latigazos, a hacer una canción sobre Jesús. Pero la música te ayuda a esto, entonces se crea una comunión y la atmósfera la disfrutas y creo que se da un paso más allá y por eso yo creo que, bueno, lo ha dicho mucha gente, pero yo sí creo que la música es como que de entre todas las artes, pues la más chingona, ¿no? Sí, abajo la literatura. ¿Y tú qué opinas de esto? Si no entiendes la letra. Pues es que yo como soy bilingüe, o sea, yo crecí. Pero la gente que no entiende. Sí, ¿qué le pasaría con Lou Reed? Pues no lo sé, o sea, yo como realmente no fue una cuestión o sea, no sé, nunca fue un tema, digo, no sé, yo cuando llegué al DF fue cuando empecé como que todos mis amigos decían, hay que presumir, o sea, hablas inglés como gringa, y yo, pues es que crecí en Tijuana, o sea, yo la tele que veía de niña era tele gringa, no se veía la tele mexicana, o sea, es como que, entonces, no sé, es algo como que yo creo que te pierdes de algo, sino, digo, lo puedes entender, o sea, yo la verdad es que escucho un montón de gente que no entiendo, entre franceses y, no sé, lo que sea, que rusos. Digo, igual me encantan y justo los franceses tienen como mucha lírica y pues buscar la traducción, ¿no? Si te interesa, pero sí, está padre también como buscarla, o sea, buscar esa traducción, si no la entiendes como también, porque sí es una parte de lo que es su personalidad y lo que es, o sea, es lo que dice Carlos, o sea, esa canción, a mí así, la canción de Walk on the Walls, aquí ya sé que es una, como un chole con la Walk on the Walls. Es un himno. Es un himno y es una canción que está hablando de historias, cada verso es una historia de un personaje travesti distinto, son travestis, y es muy linda, o sea, no sé, tiene algo como muy especial esa canción, y yo creo que aunque no la entiendas, digo, es tan famosa esa canción que pues cualquiera dice, ay. Además el riff es un clásico. O sea, de la historia del rock, ¿no? Eso, a ver, cantemos todos. Además, el tuturu, o sea, está David Bowie en ese coro, ¿no? O sea, David Bowie. Sí, claro. Yo hasta muchos años después me enteré que David Bowie había tenido que ver con la producción de ese disco, después de muchos años de escucharlo, y de repente fue como que se me encendió un poco de, ¡ay! Es David Bowie claro, el sí, porque distingues también. No, y en Andy's Chest está que es, a mí es mi favorito, ese. ¿Cómo? Ya sé que suena muy poco masculino, pero la verdad es que yo me caí. Me emociona un montón. Sí, a mí me emociona un montón y yo caí más en Transformer por esa que por Perfect Day. O sea, Perfect Day es una gran canción y me encanta, pero a mí lo que me hipnotizaba, y me acuerdo cuando eran, o sea, chavito, en los 90s, que me acostaba así a dormir con mis Walkman, ¿no? Porque no había, y a oír esa canción hasta que te quedabas dormido, ¿no? Esos coros así te arrullaban, a mí me arrullaban. A mí me mató Sarah Light of Love y Walk on the Wild, se fueron como así como que Sarah Light of Love me parecía tan rara, o sea, cuando la empecé a escuchar que no entendía qué era, o sea, y cada vez, o sea, ese corito, Sarah Light, o sea, no sé, muy lindo. No, y qué gesto de humildad de Bowie, ¿no? O sea, ya él ya era Bowie, ponerse y era como súper fan, así. Era súper fan y ponerse al servicio de Lou Reed, o sea, fue así Dos grandes. Un gesto de humildad muy grande, muy grande. ¿Tú pones a Lou Reed cuando escribes? Sí, claro. O la música es tan importante que no la puedes tener de fondo, o si usas sí, claro, a Lou no, Reed de fondo. o sea, yo tengo bastantes conductas, bueno, por decirlas de alguna manera, bueno, desviaciones, pues ya. Y una es que yo no puedo lavar los trastes sin audífonos, ¿no? Entonces me pongo a lavar los trastes, ¿no? Me pongo los audífonos con el teléfono, con el iPod, y pongo, y hay música para todo, o sea, hay música para todo. Para lavar los trastes sí puedo ir, sí pongo a Lou Reed. Para trapear pongo AC/DC y así otras cosas, ¿no? Tienes que escribir sobre eso, es un gran tema. Sí, pues es que música para actividades domésticas. Sí, o sea, chachar sin música es un error, ¿no? Es un equívoco, o sea, es que imagínate qué triste estás ahí pasando el trapeador y oyendo la avenida, los carros que pasan por la avenida. Y nada, que te pones un she works hard for the money, hasta le echas más, ¿no? Hard for the money. Tiene que haber.
sí. ¿Tú escribes con música? No, imposible. Pues ¿O sí? no, es que yo la verdad escribo como las dos cosas a la vez, o sea, no es de que escribo letras y luego las junto como música, sino que tengo una frase, me siento en el piano y escribo ahí. O sea, no son, para mí es el mismo proceso, entonces sí, más bien lo hago por separado. Digo, ¿cómo se llama? Sí, junto y no escuchando, digo, estoy en el piano. ¿Cómo escribiría Lou Reed? ¿Sabes? Doctor en Lou Reed. Ajá. Doctora en Lou Reed. No lo No, sé, él es doctor. no lo sé, pero Fan en Lou Reed. tengo mi teoría. Y es que, a pesar de que es un monstruo de la guitarra, o sea, por ejemplo, escuchando Berlín, te das cuenta que ese disco se lo compuso todo en el piano, ¿no? O sea, no hay manera de... O sea, no hay manera de... O sea, no hay más opción, no hay manera de aventurar otras hipótesis. O sea, Berlín, o sea, y te acuerdas... O sea, es un disco que se compuso totalmente en piano. No sé en general cómo era su proceso creativo, pero sí, yo creo que sus discos más significativos, al menos de la primera etapa, los compuso todos en el piano, creo. ¿Tú qué crees? ¿Cómo compuso Lou Reed? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Piano y guitarra, o sea, como que para mí es como que seguro, no sé, me lo imagino como escribiendo letras todo el tiempo, porque seguro era un gran lector y digo, por lo menos, porque además las imágenes que contaba él siempre, incluso, por ejemplo, en Magic and Lost hay una canción que habla sobre, es la de Regret, pero no me acuerdo cómo se llama, cuál es el título, pero bueno, el caso es que le está diciendo a alguien, si hubiera sabido que te ibas a morir, pues no sé, me hubiera despedido de ti, ¿no? Como que, pero lo hizo de una manera como tan simple, pero a la vez está contando algo como muy, pues digo, puede ser algo como muy deprimente y lo que sea, porque todo ese disco habla sobre la muerte y bueno, y sobre la magia en general, pero sobre la muerte y no sé, lo cuenta de una manera como tan pues sí, se sintió feo, pero no te está diciendo como, no está dando 1000 vueltas para contarte algo, pero te está contando cosas muy fuertes y yo me lo imagino que era como muy lector, ¿no? O sea, sí. De hecho, se habla mucho de él como alguien que leía mucho y así. ¿Muy lector o veía a través de la ventana y hacía crónicas? ¿Cómo? No, bueno. O salía por Nueva York. No, bueno, por ejemplo, Yo creo que para escribir así tienes que leer mucho. O sea, no sé, yo tengo esa teoría, no creo que sea algo que... ¿Tú, escritor, lector? Bueno, Walk on the Wild Side, el título de la canción, está tomado directamente de la novela Walk on the Wild Side de Nelson Algren. Tú lo vi en tu artículo y yo ni siquiera sabía eso. Yo soy el doctor en Lou Reed. Por eso es el doctor Lou Reed, o sea. Sí, pues sí. Sí, y yo llegué a Nelson Algren por él, y luego Nelson, y este es al comercial. Es que no conozco ese escritor. Nelson es gringo, es más famoso tuvieron un trío ahí amoroso, él con Simón de Guagua y... ¿De Guagua? ¡Qué mala onda! Ya ves que Sartre y Simón de Guagua eran couple. ¿Amigobios? No, eran amigobios. No, el amigobio era Nelson Algren. O sea, Nelson Algren. Y hay una novela bastante voluminosa de... ¿Era amigo de ella o de los dos? No, de ella. Okay. No era su amigo, era su... Sí, bueno, era su parche. Ok. Sí, ya ves, cuando una llanta se te poncha, pues le pones un parche, ¿no? Era su parche. Entonces, como que se le ponchó la llanta a Simón de Guagua y Sartre no alcanzaba a remendar, entonces tuvo que venir alguien a poner un parche. Y hay una novela, no es que no recuerdo el título, Malditas Drogas, pero una novela muy voluminosa donde Simón de Guagua documenta todo este escarceo que tuvo con ellos dos. Es más famoso por eso, pero tiene una novela sensacional que se llama El hombre del brazo de oro, que es sobre un baterista de jazz que además es croupier. Y que hubo una película. Y que existe una versión fílmica con Frank Sinatra. Y entonces tú dices, Frank Sinatra de Yonki, o sea, no mames, no me la creo. Pero hasta ganó un Oscar. Sí, es buenísima. Ganó un Oscar por su actuación. Y es buenísima esa película, si pueden, véanla. Y está basada en una novela de Nelson Algren. Pues es que los Yonkis eran los jazzistas. Sí, pero a Blue Eyes haciendo, o sea, interpretando un papel de Yonki, pues no. Como que no se la crees, ¿no? No, sí, era buen actor. Bueno, pero ese es otro tema. Seguimos. Hay muchos Lou Reeds, desde el principio, incluso la fase glam, hasta el final de su vida. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con todos? ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Qué? Pues es que yo creo que eso es justo lo interesante de ver como el proceso de un artista de verdad, como él era, que sí, claro que pues como a mí como que me coincidió en diferentes momentos de mi vida, no fue algo que yo, o sea, no es como, pero siempre me atrapaba, o sea, digo, Magic and Lost, de hecho llegué a ese disco
ya en los 90s, ya trabajando en la tienda de discos donde estaba, y lo fui a ver en vivo y otra vez como que volví a Lou Reed, pero ya Lou Reed en ese momento, o sea, no estaba como en plan nostálgico, es que me encantaban los primeros discos, sino que realmente como que volví como a escucharlo más y me volví a enamorar de él, o sea, como que fue, pero sí es diferente, pues claro que cambió, yo creo que eso es algo normal también. Y él no era de nostalgia. Ahorita me contestas la pregunta que hice hace un momento, porque él realmente dejaba lo que vivía, los Lou Reeds que pasaban, los dejaba y se renovaba constantemente. Y sí, pero sí tocaba tocaba siempre canciones de las viejitas, o sea, siempre tocó sus canciones de todas las etapas, ¿no? O sea, como que, según yo tengo esa impresión de que no era como de, ahora ya soy el otro, o sea. Siempre tenía sus greatest hits, ¿no? Pues, ¿Cuál Lou Reed? Bueno, obviamente el disco de Velvet and Nico es un disco sensacional y que, como dice Julieta, o sea, de repente vuelves a él por reflejo incondicionado, o sea, estás oyendo, no sé, cualquier basura, ¿no? Lo que sea, o lo que estés oyendo en el momento, lo ves ahí en el iPod y lo escuchas y wow, ¿no? O sea, sientes el rush. En particular ese disco me gusta mucho, el White Light White Heat también me gusta mucho, el tercer disco ahora lo estoy redescubriendo, sí lo escuché en su momento, pero creo que estaba muy disperso yo y no le puse la atención suficiente, ahora lo estoy oyendo obsesivamente así de 3 veces al día, digo igual esto va a durar un mes, pero son 3 veces al día, pero yo en particular siento cariño o siento afecto especial por 3 momentos, ¿no? No etapas, 3 momentos. El primer disco solista de Lou Reed, el primero, o sea, después de que sale de la Velvet, que se llama así, que es homónimo, se llama Lou Reed, no sé qué pasa con ese disco que a mí me vuelve loco, me fascina. Y creo que es un poco, viene un poco dictado por ese Lou Reed del disco 3 y 4 de la Velvet. Es que Lou Reed, o sea, llega y tira latigazos, ¿no? Y tiene todo este rollo con Andy Warhol, pero está como que o la Velvet está instalada en la vanguardia, pero en el tercero y el cuarto, Lou Reed como que empieza a, no sé si a ser consciente del proceso creativo o de lo que él quiere decir, pero sí como que empieza a desarrollar una vena lírica que no está en los otros discos, porque los otros discos son mucha furia, hay ahí mucha furia, hay muchísima estridencia, y acá como que Lou Reed empieza se empieza a reconciliar o a encontrar con su yo compositor y por eso hace estas piezas tan bonitas como la de Jesus o la de Pale Blue Eyes, ¿no? Y eso se ve mucho en el primer disco, que es un huevo Fabergé así abierto a la mitad en medio de la calle de Nueva York, que a mí ese disco me mata. Luego está inmediatamente después el disco Transformer, que sí, la verdad es un gran disco y me gusta muchísimo, lo disfruto, pero me parece un poquito menor en relación a Berlina. O sea, a mí Berlina sí me parece una catedral inmensa de música, así, por lo que cuenta, por todas las circunstancias personal. O sea, sucede que, a ver, haz de cuenta, Lester Bangs hace mierda los últimos 2 discos de la Velvet. La Velvet dice, muchachos, Recuerden vamos. que quedamos que es el Lester Bangs. Sí, muchachos, nos vamos, acabó el negocio, vamos a cerrar porque, o sea, vendimos como 600 LPs del número 4, o sea, entonces Lou Reed, o sea, pero fíjate qué fuerte debe ser, o sea, nada más toda su circunstancia personal, o sea, era niño y era muy putito, entonces su papá, harto de esto, lo envía a Rockland, que es el mismo hospital psiquiátrico donde estuvo Allen Ginsberg, donde conoció a Carl Solomon, que luego Carl Solomon publicó El almuerzo desnudo. Bueno, lo envié ahí y en esos años la terapia contra la homosexualidad era una terapia de electroshocks. Pues para todos usaban electroshocks, era como pues sí, ¿verdad? En general. Sí, en general. Oiga, doctor, tengo varices, electroshock. No, entonces sale cuentan que todavía en el 73 temblaba de la terapia de electroshock que había recibido a los 18 Miren, años. en el 93 temblaba también. Bueno, pero ahora, y luego tú te ves, ¿no? Así como simple mortal y dices, este cabrón, después de haber pasado por eso, hacer esos discos,
y uno se queja por cada tontería, ¿no? Es así ridículo, así. Uno se queja porque no, o sea, porque se va al internet, por Dios santo. Porque la señal está, o sea, es que de veras. Bueno, entonces pasa por todo esto, llega la Velvet, hay críticos, lo decíamos, Julia, que dicen, el primer disco de la Velvet es más propositivo, es más audaz, es más experimental y aporta más al mundo de la música que el Sargento Pimienta, y tú así, que guau. Después de todo eso, en me caló, pero sí es cierto. Yo diría que sí. Después de 2 años cierran el negocio y después de ser considerado a un lado de los Beatles, Lou Reed se va de godines a trabajar en las oficinas de su papá. O sea, imagínate qué fuerte, o sea, de estar en la cima, bueno, regresa con este disco, al cual le va muy mal, otra vez por la ingratitud de la crítica, pero si lo escuchan, les juro que es una gema, es un disco bellísimo. Luego viene Transformer, donde ya lo rescata David Bowie. Por cierto, David Bowie tiene una versión muy bonita de I'm Waiting for Your Man, muy bonita. Y creo que esto es una blasfemia, pero creo que me gusta más que la versión de Lou Reed. Lo dice en tu artículo. Lo digo yo. Entonces, después de esto, cuando sale Transformer, que la disquera dice, ahora sí, porque le fue muy bien, le fue muy bien, vamos a hacer de Lou Reed el nuevo Bowie en cuestión mediática masiva. Decide darle la espalda sacando un disco tan oscuro, tan desolador, con las letras más hirientes, con las historias más desesperantes, que ubica en el Berlín del muro. Y a mí en particular ese disco, o sea, yo lo he oído oyendo en distintas etapas de mi vida, me parece su gran obra maestra, casi, porque Nueva York también pugna por ser. Y ya la otra etapa, la que yo sí siento que es con la que siento más empatía, es con la etapa del Lou Reed de los 90, pues porque yo ya estaba chavo, porque me drogaba oyendo los discos que salían en ese momento, porque salía a las calles oyendo ese Lou Reed, que es en particular Nueva York y esta trilogía que ya mencionábamos, y un poco hasta Ecstasy, que es un gran disco y tiene unas rolas insuperables. O sea, narrativamente yo creo que ahí es el Lou Reed más novelista. Ecstasy es creo que del 97, ¿no? O algo así. Y yo soy un poco más, porque me tocó, o sea, porque es una circunstancia de vida. Yo me quedo con el Lou Reed de los 90s. Okay. Lou Reed muere apenas hace un año, escasito. Sí. ¿Cómo cerramos ese capítulo? ¿Se cierra? ¿Cómo termina? Creo que no se le dio tanta importancia como la que se le debió haber dado. Sí, se sintió como... No, o sea, yo la verdad es que sí fue como... No lo puedo creer, no lo podía creer, así de que, o sea, por lo mismo, o sea, por eso mismo, porque es como que para mí está conectado a recuerdos de diferentes momentos de mi vida, o sea, de cuando tenía 16 años, estos dos de Transformer y Berlín, después en los 90s, como dice Carlos, en los 90s, Songs for Joella y Magic in Lost, o sea, como que tengo varios discos que están conectados a recuerdos de mi vida, no es nada más como y como muy conectados, o sea, que escuché un montón y de que escucho canciones de esos discos, inmediatamente me regresan escenas de mi vida como transportadas y eso es ya como alguien que está en tu vida, o sea, es parte de tu vida y cuando, pues ahora que murió fue como incredulidad, no sé, igual piensas que alguien que van a vivir, o sea, que sabes que va a vivir para siempre o que, no sé, fue como, claro, somos humanos, esto pasa, o sea, pero que muera Lou Reed es algo como que sí afecta, pues todo, sí es como un temblor, ¿no? En todo lo que he vivido y escuchado de él, todo, o sea, fue como de no lo puedo creer, o sea, no sé, fue muy fuerte. ¿Y tú, Carlos, cuando muere Lou Reed? ¿Cierras, abres, vas a otra dimensión? ¿Cómo? Yo recuerdo particularmente su muerte porque sucedía algo con Lou Reed ya desde hace algún tiempo. O sea, cuando él estaba chavo, y todavía, yo creo que todavía como hasta mitad de los 80s,
igual y creo, no sé, no tengo con certeza el dato, pero incluso puede ser que hasta los 90s, pues él seguía consumiendo heroína. Y sucede que ya hacia el final de sus días empieza a tener problemas hepáticos, o sea, es bastante normal. Entonces, hay una foto, creo que fue en julio de 2013, porque él muere pues, en el 31 de octubre. Hay una foto de en julio o junio del 2013, donde se le ve caminando por las calles de Nueva York después de un trasplante de hígado. Yo veo esa foto y digo, a huevo, Lou Reed es un milagro de la ciencia. Y yo dije en ese momento, después de este trasplante, este cabrón va a vivir 100 años. Y en octubre, porque el trasplante fue exitoso. ¿Qué pasa? Lo decíamos arriba, comentábamos sobre Lulu, que fue su último, después de Ecstasy, que es un gran disco, que es un disco que yo le pondría 5 estrellas. Lou Reed viene como haciendo una gran cantidad de proyectos. Lleva foto, pero lleva al teatro la obra de Edgar Allan, El Cuervo de Edgar Allan Poe, lo musicaliza, hace unos libros, hace unos discos sobre meditación, porque se mete al rollo del Tai Chi. Pues claro, o sea, ¿cómo no te vas a meter al rollo del Tai Chi? Pues si traes el hígado jodido, pues te asustas, ¿no? Te metes, ahora sí, Dios mío, pero luego la heroína, pero ahora sí ya. No, ya hablando en serio. Entonces traía muchos proyectos, pero ya no se veía venir una obra gigante, o sea, le pasa mucho a muchos artistas, o sea, está por ejemplo Bob Dylan, que su último gran disco para mí es Time Out of Mind, que es del 97, y después de ese ha hecho varios discos, dos, tres, pero no es así la gran obra, pero al rato se la va a volver a sacar para... entonces, venía haciendo como estos discos. Luego hace el disco con Metallica, que a mucha gente no le gustó, que mucha gente no entiende. A mí no es que yo ame ese disco, pero tampoco estoy como tan a disgusto con él. Entonces sí se veía venir como que se veía que Lou Reed no estaba pasando creativamente por un momento tan fuerte como antes. Pero yo sí estaba esperando ese disco de Lou Reed. ¿Y qué siento? Pues siento lo que siente cualquiera que se le va el metro a las 12, o sea, se murió Lou Reed y yo me quedé ahí esperando ese disco y ahí me voy a quedar. Con Lou Reed pasa algo muy interesante. Julieta, mencionas que es pues prácticamente la banda sonora o es parte de la banda sonora de tu vida, de muchas vidas sin duda, pero nunca fue un artista mainstream. No encendías la radio y escuchabas a Lou Reed así como así. Tuvo algunas canciones que sí fueron así. Pero sí éxitos que estuvieran tan pegajosos y... Sí, pegajosos no, pero sí sonaron, o sea, sí fueron como como en diferentes épocas, ¿no? Que sí había alguna que otra canción que caía y que era como... un hit. Pero en estos garbancitos sí, de arriba, sí, de vez en cuando. Porque no era un artista no era que iba a estar permanente o que estuvo en la radio. Había que descubrirlo en las tiendas de discos, habría que descubrirlo con los amigos, en fin, otras vías que eso pues hace, incrementa el culto, de la figura de culto que es Lou Reed, más que ahí está. Y yo no sé, yo ya no quiero hablar de lo de Metallica, pero a mí sí me desconcertó un poquito, ¿no? Me encanta la palabra, me desconcertó. Pues me desconcertó, como ¿qué tiene que ver? Hable de ese disco. No, pues no puedo hablar mucho porque nomás le di una escuchada y no me gustó. De lejecitos ya es que no puedo con Metallica, la verdad, perdón. Es lo que querías que dijera, ¿verdad? Ya se supo. Perdón, no puedo con Metallica, ¿qué quieren? O sea, no, está bien, a mí me parece, hay cosas con las que yo tampoco puedo, ¿no? No, pues, no, es que... Pero fíjate, Lou Reed pudo con Metallica. ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó a Lou Reed? ¿Por qué pudo con Metallica? Eso a mí me perturba también. ¿Por qué? Pues bueno, voy por partes. Primero, sí hubo un amague, porque no ocurrió en realidad, pero hubo un amague de revival de Lou Reed cuando Transpoiting, ¿no? Que viene Perfect Day en la escena donde Renton se da el pasón, sí. de que se da el pasón de maicena. Entonces, viene el revival, un amago de revival, porque justo yo estaba trabajando en la tienda de discos
y le digo al dueño, hay que pedir, porque también coincidió que hubo una nueva edición de Transformer remasterizada, made in UK, que le digo al dueño de la tienda de discos, vamos a pedir 30. Me dice, no, Carlos. Bueno, 50. No, Carlos. Le digo, cabrón, está la película de Transpoiting, hay miles de personas yendo a verla y van a venir a comprar el disco. No. Le digo, entiende, vamos a pedir 100, porque, no, me dijo, vamos a pedir 100 de Transpoiting y vamos a pedir uno del Transformer. Qué mala onda. Bien. Y pedimos los 100 de Transpoiting y uno de Transformer. Los de 100 de Transpoiting se vendieron y el de Transformer no. Y al mes me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a descontar de tu sueldo, llévatelo. Y sí me lo llevé, y a huevo, y todavía lo tengo, y amo ese disco, y lo voy a oír toda mi vida. No, visión comercial no tienes mucha, ¿eh? No, pero además, la verdad, el soundtrack de Trainspotting completo, sí, es extraordinario. Era un gran disco. O sea, Sí, tiene rolas de Iggy Pop. Iggy Pop, ¿no? o sea, sí, y sí, como que hicieron como un revival de muchos, o sea, también ahí Pop lo pusieron en un lugar que pues, hacía mucho que no estaba, o sea, digo, por lo menos a ese nivel, ¿no? Sí, está padre. Ese soundtrack, como en plan soundtracks, está bueno, la verdad. Sí, es extraordinario. Y ese momento de que está el chavo en un estado ¿Quién? terrible, en la película, ¿no? Ah, claro, sí. Y está, no, claro. y está Lou Reed cantando Perfect Day. Uf, sí, creo que es muy, muy emocionante. Y referente a tu pregunta de por qué hizo eso Lou Reed, hay una transición, o sea, esta transición Transformer en Berlín se da en términos de que la disquera le dice, o sea, ya hiciste Transformer, queremos tu disco que lo supere, queremos tu gran éxito, queremos tus grandes ventas, por favor, darnos un disco para explotar la figura de Lou Reed, y él les entrega a Berlín. Que es una obra maestra, pero realmente es un disco. Me encanta que eres escritor, Carlos, pero yo creo que no pasa así. Sí, a ver, tú que eres compositor, ¿a poco te pueden decir, a ver, entrega tu obra maestra? Pues y entregó Berlín, sale lo que pero no. Sale, pero no es que esa historia es con Metal Machine Music, que él hizo un disco así como para joder un poco a la disquera. Eso también pasó, pero no, aquí esa es otra. O sea, aquí le dicen, entrega tu obra maestra, y sí la entregó. Lo que pasa es que no era, en términos comerciales, no era lo que la disquera quería. Entonces, piensas, Lou Reed, Metallica, o sea, no va a ser Enter Sandman cantada por Lou Reed, o sea, ahí hay un trabajo, ahí hay un amaciato. No sabe, ni siquiera le puedes poner el nombre. Sí, no, ahí hay un amaciato muy difícil de explicar y de abordar, y el disco te exige mucho, o sea, no es un disco de hits. No estoy diciendo que sea un gran disco, pero a mí en lo particular, escuchar, por ejemplo, piezas como Pumping Blood, a mí me fascinó, la verdad. Okay. Y Julieta lo escuchó de lejecitos. Sí, y ahí quedó. Bueno, ¿qué les parece si abrimos a preguntas del público? Ya se dieron cuenta que el doctor en Lou Reed se ha revelado a hablar de literatura, que es poquito hemos tocado la literatura, pero bueno, estamos, ¿quién se anima? Va. Muy bien. A ver, creo que hay un micrófono. Y ahí viene el micrófono, perfecto. Una pregunta para tú que eres escritor. ¿Cómo la música de Lou Reed puede estar plasmada, ¿no? Como por ejemplo, Cortázar, por ejemplo, en Rayuela hay un disco que se llama incluso Yazuela, ¿no? O sea, que ahí mete un compendio de música que a él le gustaba. O sea, ¿tú es algo así en los libros? Bueno, es que independientemente de a qué te dediques, o sea, por ejemplo, si yo no me dedicara a escribir, o sea, la música es indisoluble, o sea, forma parte de tu vida, es como Liverpool, forma parte de tu vida. O sea, y de tu muerte. No te puedes abstraer, o sea, lo mencionaba hace rato, o sea, y aparte uno como norteño, digo, cuando eres niño y no entiendes muy bien muchas cosas, sí te puede dar ahí como por revelarte, así de que yo no esto. Pero luego empiezas a escuchar todas estas historias de matones, de venganzas, de Rosita Alvírez, y terminas por caer embrujado por lo que la realidad o la realidad llevada a esos planos te revela.
Evidentemente, escribir conlleva cierto grado de musicalidad, o sea, hay que tener como una especie de sonoridad y de oído, y forma parte indisoluble de lo que haces, pero no, o sea, no es como, o sea, la música está siempre presente en lo que escribo porque me gusta mucho, pero si yo no escribiera, si la literatura no me robara tiempo, yo escucharía más música. Uf, ok, ha dicho. Sí, adelante. Así, ahí va, Viene el micrófono, viene el micrófono atrás de ti. Gracias. Yo tengo una pregunta para Julieta, que ya aclaró que la música de Lou Reed forma parte del soundtrack de su vida, pero ¿tiene influencia en alguno de tus discos o en alguna canción que te hayas, no sé, que haya inspirado un poquito? Pues sí, o sea, cuando empecé a escribir me empujó mucho escuchar a Lou Reed o a diferentes compositores, ¿no? O sea, voy a mencionar a que a lo mejor aquí todo el mundo se vuelve a dar como, porque es lo menos rock que hay, pero Cat Stevens también. O sea, me gustaban mucho los compositores, como le dije al principio, y como que aspiraba a escribir, era lo que quería, contar historias, y como que, digo, no, jamás intentaría algo como Lou Reed, porque yo no soy neoyorquina, ni tengo la vida que tuvo él, ni nada, soy una tipa de Tijuana que tocaba piano clásico y luego, o sea, mi historia es otra, y yo creo que lo que siempre me ha parecido lindo en la búsqueda por expresarte es primero buscar quién eres tú, ¿no? Buscar tu identidad, no es como cómo puedo calcar lo que es esta persona que admiro hacia lo que hago, sino cómo puedo intentar ser yo, no sé, es como, o sea, me ha pasado, o sea, igual también me pasó cuando, por ejemplo, escribí a Charly García, fue como para mí como un golpe en la cabeza y me fui para atrás y fue como, ¿qué es esto? O sea, pero hice un disco que es mi segundo disco que se llama Buen Invento, según yo, así calcado de Charly García y nadie jamás, y todo el mundo me decía como que, ¿dónde? O sea, wannabe, nunca, jamás. O sea, entonces puedes concluir que Buen Invento tiene influencia de Charly García. Sí, totalmente. Charly García es Dios y tiene influencia sobre todo. Yo soy un invento de Charly García, yo no estaría aquí si no existiera Charly García. Pero yo estoy feliz ahora porque por primera vez en mi vida logré mencionar a Charly en una canción, que es algo que siempre había querido hacer, que dice, bueno, es que en realidad la acabo de grabar, entonces estoy como muy emocionada, pero dice, las canciones de Charly sonando en tu casa me hacían volar sobre Buenos Aires, sobre el mundo entero, sobre el universo. O sea, esa es parte de tu nuevo disco. Me encanta, toda nerviosa. Sí, sí. Es fan. Muy bien. Sí, pero es que siempre amé a Charly. Para mí Charly siempre ha sido una presencia y una influencia que me cambió la vida. O sea, yo tocaba piano clásico, entonces escuchar a un pianista de rock, bueno, ya me desvié del tema, pero, o sea, No lo que trato de transmitir es que por más que tú admires a alguien, no vas a copiar a esa persona, aunque quieras, no sé, me parece como que aunque intentes, vas a copiar a lo mejor un estilo, vas a intentar copiar algo de la letra o algo de lo que, pero las mejores influencias son las que se te quedan como un poco como huellas y vas tú encontrando también te ayudan a encontrar como tu voz, ¿no? O sea, eso es como lo lindo. Oye, Julieta, ¿y cuál es tu Charly? O sea, ¿cuál es la etapa que más te gusta de Charly? Porque yo soy charlilólogo. Hijo. No, bueno. Charlilólogo, doctor en Lou Reed. Pues mira, la verdad es que yo, eso lo conté, todo lo escucho como a destiempo. O sea, fue Clicks Modernos, la verdad, el primero que escuché, porque fue aquí en el DF, me acuerdo perfecto el momento en que estaba en un bar, así X, en Coyoacán, extrañamente. Pero todavía no vivía aquí. O sea, todavía no vivía aquí y de repente escuché Los Dinosaurios y me cambió la vida. O sea, fue como, ¿qué es esto? Me temblaron las piernas, fue como una así epifanía total y dije, ¿qué es esto? Oye, ¿Qué es ¿y el Unplugged de Charly te gusta? Sí. No, sabes que yo no había visto a Charly, físicamente cuando lo vi en Unplugged y estaba tan en shock de cómo era físicamente porque yo había visto la foto, pues digo, la foto de Clicks Modernos, los demás todos los conseguía quemados en cassette, o sea, no tenía una idea de cómo era, o sea, y después cuando vino al DF a un show que pues mucha gente, bueno, yo fui en el Metropolitan que se fue como a los 40 minutos y andaba con un pleto de coca. ¿Qué hizo de Charly? Hizo de Charly, exactamente, pero luego sí fui también al auditorio ahora que volvió, o sea, sí, soy así, lo amo, es como... Yo no lo conozco, pero es pronto, como dice Lisa Simpson, pronto. No, es uno de mis... Sí, y también Piano Bar, es así. Sí, es buenísimo. No, a mí me gusta mucho La hija de la lágrima. Eso sí. Qué chistoso, eso es como no sé, para mí como la post-época, o sea... ¿El post-Charly? Sí, post-Charly, o sea, lo escuché y me pareció bien, pero no me emocionó tanto. A mí me gusta más el Charly anfetamínico, el que está todo el tiempo acelerado, así, que es el Charly del aguante, de La hija de la lágrima, todo ese Charly. El aguante, sí. Es que, ¿sabes que tenía una formación muy interesante?
traía un chelista, un violinista, un saxofonista, y además cuando tocaba Gabriela Pumer, la guitarra en su banda era la mejor etapa de Charlie. No, es que yo intenté verlo en esa etapa, justamente el Metropolitan traía esa banda, y fue cuando se fue. Fue cuando hizo de Charlie. Y después conocí a María Gabriela, o sea, porque con María Gabriela hice una gira en España. Órale, qué chingón. Sí, no mames. Nos sentamos a escribir juntas y todo. Así, en paz descanse, pero la verdad es que yo la recuerdo con un montón de cariño, o sea, María Gabriela es así, era una persona además que entendías por qué, perdón, ya nos desviamos del tema. Me encanta, estoy feliz ya. Oye, Charlie no, pero García, sí, pero Lou Reed, sí, Clicks de veras esto. No, Clicks Moderno sí es una cumbre, y además No, tenía joder, los una obra tecladista maestra. Fito Páez, el cabrón, Claro, ¿no? sí, está grueso. Y hay un Sí, video no. que es como la grabación del disco en vivo, pero está en video. Let's it's normal. No, es que Bueno, es ya que no hasta me- cantó Julieta Venegas. Esto sí. No, pero la verdad es que sí, es que Charlie es Charlie es Charlie, Dios. Y luego, Charlie. y aparte de todo lo que existe alrededor de Charlie, busca en YouTube, hay una, ponle Me Tiré por Vos, que es una canción donde todavía está María Gabriela con él, que eso es una canción sobre el cabrón una vez se tiró de un 9º piso Ah, sí, claro. a la alberca, Famosa pero hizo tirada, esa lo canción bueno que Me Tiré por Vos, o sea, genial, genial. Qué bien. Concluye la conversación privada Ok, perdón, entre sí, ya. Carlos y Julieta Salimos de sobre paréntesis. Charlie García y abrimos las preguntas sobre Perdón, Lou Reed. sí. Nos desviamos un No, hombre, poquito del tema. Está perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, adelante. El micrófono viene por acá. Carlos, ¿qué opinas de cómo influyó Andy Warhol a The Velvet y The Velvet a Andy Warhol? ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, se ha escrito mucha bibliografía al respecto, y yo me voy con esta... Teoría. No, yo me voy con esta banda, o sea, me voy en la línea de que sí existe como esta especie de complicidad alrededor en el grupo, pero al final creo que The Velvet Underground termina siendo como un elemento un poco incómodo dentro del circuito Andy Warhol, porque Lou Reed tenía una necesidad muy manifiesta por demostrar o por establecer que él era Lou Reed y que además él iba a ser, o sea, yo creo que ahí él ya sabía todo lo que iba a pasar. No sé si lo del Tai Chi, pero sí creo que él ya sabía todo lo que iba a ocurrir y sabía que él iba a proponer una corriente musical totalmente alejada de todo lo que significaba la Factory. Y va a sonar mucho a blasfemia, yo amo mucho a la Velvet, pero la carrera solista de Lou Reed me parece infinitamente superior, y además como el cabrón sostiene ese tenor o sostiene la bandera en alto durante muchísimos años, porque estamos hablando de que hace Transformer, de que hace Berlín, de que hace Magic and Lost, de que hace Nueva York, que casi no hemos hablado de ese, pero es un gran disco, es un enorme disco, es Salinger, es Nelson Algren, son todos los novelistas norteamericanos metidos ahí, escribiendo las grandes historias de la ciudad. O sea, es un disco que recupera la ciudad como protagonista. Son dramas urbanos. Uno de sus personajes se llama Pedro Rodríguez, que es un dealer latino en Nueva York. Entonces, sí, creo que hay un elemento incómodo y termina por escindirse, se termina la relación y Lou Reed se encamina hacia lo que tenía que encaminarse, que era ser Lou Reed. Y en general, pues Warhol, independientemente de su trabajo, lo que pasó es que sí fue un gran promotor y fue un gran impulsor de la Velvet en cuando se necesitó, ¿no? Cuando se necesitaba. Pero te digo, mucha gente podrá bofetearme por eso. Digo, falta que yo esté manco, pero sí, me parece superior Lou Reed solo que con la Velvet. Oye, otra más. ¿Qué opinan, Julieta, y tú de Satellite of Love con YouTube? ¿Te gustó? Satellite of Love, ¿Cómo? la versión. ¿Hizo que una hizo versión YouTube? ¿Cómo se atreven? No es cierto. ¿Cuándo la hicieron? ¿Cuándo la hicieron? La Sí. tocan en el Su TV en el 92. Ah, la verdad ni me acuerdo. O sea, La yo de verdad, Morrissey YouTube es la muy escondí. bonita. ¿Está padre? No, pues lo voy.
No, pero Lou Reed es un poco como Bob Dylan. No puedes oír a Bob Dylan en voz aunque canten mejor, no puedes oír a Bob Dylan en voz de otros. Y con Lou Reed pasa lo mismo. Yo soy una versión de Walk on the Wild Side, perdón, con mi primer grupo. Quiero escucharla. ¿Es en serio? No, sí, en serio, lo tocamos en vivo, homenaje. lo tocamos en vivo. Qué Sí, cuando maravilla. llegué al DF armé un grupo que la verdad en general tenía canciones bastante feas que se llamaba Lula. Y hacíamos una versión de Walk on the Wild Side. Me la sé de memoria. Era muy fea, es que luego me enfrenté con ese disco porque alguien en Guadalajara todo lindo me dice, que no sabes qué te traje, mira. Y yo, chinto, decía, mira, es que no lo oía, lo puse y casi me da algo, ni lo pude terminar de oír. Le dije, o sea, me quedé, qué mala onda. ¿Cómo? ¿Por qué piensa que me va a gustar esto? Sí. Bueno, son perspectivas. Otra pregunta. Sí. Una pregunta para los tres acá. ¿A dónde está? Acá. Es que aquí había otra pregunta. Acá estoy. A ver. Si existiera un Lou Reed mexicano, ¿quién sería? Uy, eso era lo que me estaba Eso yo te pregunté hace rato, como sí, que... Sí, estamos hablando. Yo O sea, les yo iba lo a que- preguntar a ustedes, ¿Charly García sería el Lou Reed de América Latina? No, Charlie es Dios. Spinetta también. Charlie es Dios. No, y Spinetta tiene... No se pueden comparar. O sea, No. es que, no, pero en México yo como que justo hacía esa pregunta, o sea, ¿quién sería un paralelo de un compositor como Lou Reed que ha desarrollado de esa manera tantas historias, tanto, o sea, yo no sé quién sería. Yo podría Yo aventurar... ahí sí que no sé. O sea, yo podría aventurar una respuesta, pero no está dentro del mundo del rock. O sea, si habría alguien con una vida tormentosa, con una gran pasión lírica, o sea, protagonista de la vida nocturna, de la vida underground, eso sería, Guti Cárdenas sería el Lou Reed mexicano. Bueno, Pero no toca rock, pero Sí. sería Guti Cárdenas. Sí. no, está muy aventurado, yo creo, pero bueno, no, ya, respuesta. ¿Ustedes se les ocurre alguien que pueda ser Dentro de la un música Lou Reed mexicana. mexicano? No, me lo preguntó Julieta allá Es que arriba, yo lo hace rato pregunté ya me lo también hace preguntó. ratito, como quién sería No. un paralelo, o sea, porque por ejemplo, eso, digo, lo que decimos de Charlie, en la música argentina, digo, o en otros, no sé, yo pienso en Argentina porque también Spinetta es un gran compositor y que tiene un bagaje y o sea, como está hablando como gente que a través de su vida fueron como muy prolíficos y siempre como en diferentes etapas, pero siempre con una personalidad como tan propia. ¿Y cuál es tu disco favorito de Spinetta? De Spinetta? No, bueno, ahí sí. a ver, nada más Ahí contesta sí, yo- rápido porque hay unas preguntas de Lou Reed. Empecé. Auxilio, Regresamos a Lou Reed. Así regresamos a Lou Reed. Oye, Carlos, tú que eres el doctor en Lou Reed, tuvo un gran amor, muchos amores. Ay, Como que Laurie. siempre lo identifico como alguien solo a Lou Reed. ¿Tú qué No, me puedes Lou decir? Reed- Laurie Anderson. No, su Laurie amor de su vida, Anderson. el amor de No, bueno, lo de Laurie Anderson fue, no podría llamar como un matrimonio por conveniencia porque ya estaba como hacia el final de su vida. Yo creo que fue como decidieron ellos dos. Es una super historia de amor la de ellos. ¿Tú no leyeron ustedes el ensayo que publicó Laurie Anderson al final, como cuando Sí, murió? es extraordinario, A mí me pareció sí. precioso, la verdad. Sí, sí, estaba En el muy New York precioso. O sea, Times eran pero- compañeros y amigos, Sí, lo que todo eran- el mundo quiere, ellos lo tenían, ¿no? Sí, Jodas. Sí, la pareja perfecta. Bueno, pero a ver, estaban enamorados platónicamente, pero mientras tanto Lou Reed se había casado porque no vivía con él, se casó con un travesti. Entonces, No, pero fue en los últimos 20 años de su vida cuando se juntaron ellos dos. Ya había pasado por todo. O sea, ya había pasado sí, por ya. todo. Ya, pero bueno, a los 50 años te puedes encontrar el amor de tu vida. Claro, Da esperanza Después- a todo el después mundo. de- ¿Tú leíste el ensayo? No. Después Se me sí, hace que sí no lo leí, leyó el sí lo leí, ensayo. pues lo publicó cuando murió. Sí, en el Pero libro después de, precioso, va- salió lo que escribió. precioso. sí. después de varios travestis, yo también voy a encontrar el amor de mi vida. Bueno. Otra pregunta. Sí tuvo parejas, o sea, la primera esposa, tu doctor, ¿cómo Casó se con llama? una mexicana, de hecho. Lou Reed estuvo casado con una mexicana. No, pero la No. primera era una tal Betty, no sé qué cosa, ¿no? Sí, y luego se casó con una chava mexicana. Sí. Y la Laurie Anderson, a mí me parece que, o sea, yo como que, además, escuchaba como de que Laurie Anderson tenía algún tipo de show y estaba Lou Reed por ahí, o sea, está padre que se acompañaran. Ese ensayo sí está está. precioso, la verdad. Lo que ella escribió al final, o sea, a mí me pareció súper bonito. Sí, la sí, lo verdad. leí. Y No, también sí, porque sí, tengo está- como una gran admiración por Laurie Anderson, entonces como que me parecía una pareja así como wow. Sí. No, y además colaboraron juntos, o sea, sí. Pero era más como una, o sea, como, además llevaban ya como 16, Sí, como 15 años compañeros, juntos, cómplices, sí. hicieron casarse un día que como que dijeron,
Ay, bueno, es que lo cuenta ella y se me hace súper bonito eso, como que, ay, que le diga, ay, pues güey, o sea, no sé, nunca me casé, pues vamos a casarnos ahorita, llevan ya 15 años juntos, o sea, ay, no mames, es como romántico, ¿no? Por más travestis que haya tenido, eso es muy romántico, o sea. Sí, No hay, y nada ya más, con... no hay nada más romántico que los travestis, Julieta, ¿de qué hablas? Pues sí, fue el la verdad que sí, trasplante pero de hígado. Fue el también se trasplante puede, de o sea, hígado, alguien como pues, él ya, puede ser eso te bisexual cambia. y sabes que sí es, pues digo, que sí puede No, ser estoy bisexual. bromeando, no, sí, sí, o sea, pero tuvo varias esposas. Sí estoy bromeando. El doctor en Lou Reed. Otra pregunta. Y en Nuevo León. Otra pregunta. Sí, acá, Sí, no veo, es que por la luz. de frente a ti, Ay, güey. ya, perfecto. Yo, bueno, Julieta y Carlos ya contaron cómo fue que ellos conocieron a Lou Reed, pero yo quisiera saber cómo fue como tú lo conociste. Yo, pues mira, eso delata mi edad. Pues, Velvet Underground. Pues si aquí dice Sí. que eres Y un sí, amante del sí, rock sí, y todo eso, creo sí. que has de conocer mucho Sí, del no soy tema. una rocker, soy una hippie trasnochada. Y claro, pues sí, en los 60, pues ¿Ves- de ves repente su escuchas a... Ves su mañanita sí, mi púrpura, muy mañanita, que le psicodélica. digo que O sea, es te metes se ve un ácido y hippie ves, viajas. Hippie chic, hippie chic. Sí, pues cuando salió, imagínense, pues fue así, también te volaba la cabeza. Escucha, y además en este contexto que estás diciendo, pues está el Sargento Pimienta y está el Verano del Amor y todo es la psicodelia y finalmente sí hay un cierto sonido que está en el ambiente y de repente aparece el Velvet Underground con distorsiones auditivas crudas, que no tenían ni flores, ni paz, ni amor, ni ragas orientales, era otra cosa y era disonante. Entonces, ahí conocí a Lou Reed y al Velvet Underground y entonces decías, wow. Les decía hace también un momento, lo sentía muy cerca de The Mothers of Invention, que era otra banda. De Frank Que Zappa. estaba de Frank Zappa, loquísimos. El Freak y Out los- es un discazo. y era una locura. Y los Fugs, que también eran neoyorquinos, que bueno, tenían una oda a la marihuana, pero desde la costa este, Te desde estás Nueva balconeando, mi York. querida Era- Julia. No, pues yo no lo niego, no soy rocker. ¿Ves por qué? El color psicodélico. Bueno, sí, ahí fue. Gracias. Oye, ¿tú por qué? Perdón, yo tengo una pregunta para Carlos, el doctor. A ver, sobre Charlie ¿Por García qué? No, Spinetta, sobre... Tengo una ¿por qué? pregunta para ti. ¿Por qué crees que David Bowie se portó tan mala onda con él cuando subió, o sea, cuando subió el 9 de su aniversario? Es un tema que O sea, no ¿se hemos- odiaron ellos dos después? Sí, es un tema que no hemos hablado, pero ahí les va. Una de las maneras de atacar esta mesa, lo mencionamos muy al principio, era plantear la disyuntiva de quién era mejor, Bowie o Lou Reed. A mí en lo particular, yo amo a Bowie, o sea, yo me pongo unas zapatillas rojas y... Let's dance. Pero no lo considero más grande, pero hay dos momentos muy claves en los cuales yo sí veo la superioridad de Lou Reed. Y bueno, el más reciente es que el nuevo disco de Bowie, The Next Day, es una alteración de la portada de Heroes, ¿no? Es Heroes, la portada, y luego viene un cuadro blanco con Next Days, y entonces todo el mundo dice, wow, no mames, Bowie, qué innovador, mira lo que está haciendo, está borrando el personaje, está borrando a Bowie, está remarcando la historia, está haciendo, y yo así de que, a ver, momento, eso lo hizo antes que nadie Sir Lou Reed. Sir Lou Reed hace lo siguiente, transformen, se recuerdan la portada que es como una foto como en negativo de él. Él hace eso en Blue Mask, en el disco Blue Mask, hace lo mismo, pero en lugar de, o sea, la misma foto y todo, pero lo invierte en colores azules. Entonces cuando Bowie viene y hace esto de cambiar la portada, yo digo, ay, novato, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que, bueno, más bien, esa es una de los, digamos, David Bowie es un tipo sumamente inteligente y sabe perfectamente bien cómo Lou Reed leía la realidad, y creo que hay poca gente que llegó a entenderlo como tal, y por eso hace esto. A mí, más que una innovación, me parece como una especie de tributo.
esto que hace David Bowie No, con la la portada, sí, porque lo hizo Pero antes. entonces, de Bueno, pero Rick. eso es ahora, o sea, David Bowie, la verdad, digo, no jodas, ha sido increíble, es un genio, o sea, el tipo, No, claro. en su momento, cada cosa que hacía, o sea, Hunky Dory, Ziggy Stardust, o sea, tiene una cantidad de cosas. A mí lo que pasa es que David Bowie me parece más músico, que, o sea, es un gran compositor, pero Lou Reed siempre me parece como más guitarrista letrista, es como diferente, y David Bowie era como más tanto el concepto de cómo qué personaje, ¿sabes? Por dónde le daba la vuelta, se me hacía como igual algo como amplio, ¿no? O sea, No, no, Pero entonces, ¿se totalmente de pelearon o acuerdo. no se pelearon? Sí, se pelearon. Esto es muy evidente. En el concierto de los 50 años, David Bowie cumple 50 años y organiza un concierto en Nueva York e invita a muchas figuras a que suban con él al escenario, y una de ellas es Lou Reed, y ahí si ustedes lo checan en YouTube, pueden ver claramente el maltrato que le da Bowie a Lou sí, Reed. mamoncín. Muy, muy mamón. Entonces, Lo dices, presenta como muy mamón. y me parece un poco injusto porque sí, o sea, Bowie sí o sea, creo que o sea, estableciéndolo o sea, hacer una comparación más o menos entendible es que Lou Reed en los 500 metros ganó. O sea, Lou Reed ganó, pero Bowie ganó el maratón. O sea, ¿no? Yeah. Pero es en serio, es mucho lo que mama, lo que chupa David Bowie de Lou Reed, Sí, y es en esa etapa sobre todo es muy ingrato, ¿no? Y en el trato que le da, y hasta el final de su vida sigue copiando a Lou Reed, o sea, sigue haciendo, o sea, esta idea de la portada es un tributo a Lou Reed, y es pues digamos, siguiendo la misma estela, o sea, la presencia de Lou Reed es tan grande y fue un shock tan tremendo para Bowie conocerlo, que todavía no lo supera, y creo que nadie de nosotros lo superaría. O sea, tú imagínate tenerlo enfrente así. O sea, yo creo que si yo lo tengo enfrente, digo yo que presumo de ser un vato bragado, yo lo tengo enfrente y pues, o sea, me doblo, me desmoronaría, ¿no? ¿Y qué le ibas a preguntar a Julieta? ¿Cuál era su disco favorito de Spinetta? Spinetta. Es que yo realmente llegué a Spinetta, fíjate, por el Unplugged, y luego ya empecé a escuchar más cosas. Por Estrelicia. ¿Qué? El Unplugged de Spinetta se llama Estrelicia. Ah, no sabía. A mí me lo pasaron quemado. Perdón. Uy. Bueno, preguntas. Más preguntas sobre Lou Reed. No, hay siempre diferentes canciones, o sea, como que no tanto por los discos, sino por canciones diferentes. Pero el Artaud sí, ¿no? El Artaud, pues es que sí, o sea, es que te digo, es por canciones. Eres doctor en Spinetta también, qué horror, qué miedo. No, soy doctor en Los Cadetes de Linares y en Lou Reed. ¿No? De Spinetta soy fan. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Acá? Ajá, por favor. Hola Julieta, hola a todos. Yo es referente a tu altruismo. Al momento que llegas, que te nombran embajadora ante UNICEF, ¿cuáles han sido tus grandes logros en este ámbito? No sé qué tiene que ver eso con Lou Reed. Bueno, Spinetta un poco, Chaviga, sí un poco. Te lo ya cambié, nos fuimos te lo al cambié. UNICEF. No, está bien, me siento muy rara que me preguntes esto ahorita, no sé, porque eso es algo como totalmente diferente al tema que estamos tratando aquí, que es música. Y digo, sí, o sea, bueno, voy a conectarlo con música. Si yo soy alguien que tengo una cara semiconocida, está bueno poder aprovecharla y poder apoyar causas que me parecen importantes, como UNICEF. No por mala, no sé, gracias por preguntar, pero es que se me hace como que estamos hablando otra cosa. No, pero qué buena onda que tengas la oportunidad y que sí lo hagas. Pues gracias. Sí, está bueno, la verdad, poder hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Reed, nos queda claro. Sí, la literatura, insisto, se quedó un poquito guardada, pero ya tu verdadera vocación es ser doctor. No, pero es que estamos hablando sobre un músico. La anterior tercera de Forrest fue sobre Ray Bradbury, entonces no estaban hablando, o sea, ahora el tema fue, no, y el entrecruzamiento entre letras y música existe, pues aquí está Julieta, que es acordeonista, ¿sí sabes tocar? Pianista y acordeonista. Bueno, ¿no? pero soy pianista disfrazado de acordeonista, o sea.
¿Y si puedes tocar los Cadetes de Linares al piano? No, creo que no. Así, en las cumbres de un verde. No, sí, creo que mejor en acordeón. Sí, ¿Sí? ¿Mejor en acordeón? Sí. No sé, quién sabe, a lo mejor sonaría bien en piano, ¿no? No, no sé, no creo. Muy bien. Bueno, pues si no tienen más preguntas, ¿ya? ¿Están absolutamente seguros? Pues les damos las gracias a Julieta Venegas y a Carlos Velázquez a nombre del Lunario del Auditorio Nacional. Muchas gracias por estar en este Tercera de Foros. Gracias. Bueno, creo que los que ya han estado aquí en las sesiones anteriores siempre pasa lo mismo, pero esta en particular creo que de una vez extendemos la invitación a que igual cuando los tiempos de los dos lo permitan, pues nos volvamos a reunir y retomemos los temas que quedaron ahí pendientes, tanto los literarios como los... Sí, los literarios quedaban muy al pendiente, más bien no hablamos nada de literatura. Entonces, desde ya se extiende la invitación, vamos a tratar de cuadrar nuevamente esta agenda. Una mesa sobre Charly García, ¿no? No, literario, Carlos. Literario. Ay, gracias. No, bueno, y Carlos... Sobre Juan García Ponce, ¿no? ¡Wow! ¡Qué entretenido! Sí, ya, mañana. Vamos a hacerla. ¡Uy! ¡Qué estimulante! Bueno, vamos a ver, pero desde ya se extiende la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Carlos va a firmar libros, entonces quien haya podido adquirir su libro está acá arriba, si lo quieren comprar y quedarse con él para que los firme. Y Julieta va a firmar discos. O el No, programita. va a firmar tu libro también. O el programa de Firmar mano, libro. que también está por ahí. Entonces, si tienen chance. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo mes con invitado sorpresa. Es como la última semana de marzo, está programada. Estén pendientes de nuestras redes sociales y muchas gracias por estar acá. Ni tan sorpresa. Va a venir alguien de Los Ángeles Azules, les digo. ¿Cierto?